¿Considera que la Iglesia ha dado una respuesta suficiente a los abusos cometidos por sacerdotes? Yo creo que ante una tragedia como la de los abusos, ninguna respuesta es suficiente. O sea, siempre quedará una herida abierta, siempre habrá personas que llevan un sufrimiento que es para siempre y es una verdad evidente que la condición de víctima no prescribe. O sea, una persona siempre habrá sido víctima de abusos, sea de donde vengan esos abusos, ¿no? Por tanto, lo primero es estar cerca de las víctimas, atender a su dolor, atender a su sufrimiento, atender a lo que hay en su corazón, ¿no? ¿Vale? Pero la condición de víctima es una condición que vive para siempre en el corazón de una persona y por tanto debe ser respetada. O sea, las víctimas son un terreno sagrado, digamos, es un terreno que viven con un dolor que nadie podemos acoger, o sea, que otras personas no podemos imaginar siquiera. Por tanto, o sea, se ha hecho lo que se puede, pero no se ha hecho todo lo que merecen. ¿Se unirán a la comisión de investigación puesta en marcha por el Defensor del Pueblo? En ese sentido, en relación a la investigación o al estudio que está haciendo el Defensor del Pueblo, la comisión formada por el Defensor del Pueblo, yo creo que ahí hay varios elementos que no podemos olvidar. En primer lugar, el Defensor del Pueblo es una institución que, según la ley que le da origen, es una defensa del pueblo ante las administraciones públicas. El hecho de que el Defensor del Pueblo investigue a la Iglesia podría hacer pensar o podría trasladar la idea de que la Iglesia es una administración pública y ese error, digamos, no se puede cometer, ¿no? Me parece que en este campo, en cualquier caso, con independencia de eso, la acción de la Iglesia Católica es de colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo. Hemos dicho colaborar y no decimos participar, porque tendría poco sentido ser juez y parte de un tema, ¿no? Pocas veces o ninguna vez se le invita a la persona a la que estás investigando a que sea parte del tribunal que investiga o de los elementos de la investigación. Sería raro que eso pasara así. Nosotros por tanto, queremos colaborar sin participar. Nosotros, por otra parte, estamos muy interesados en conocer la verdad de los abusos y estamos también seguros de que la realidad de los abusos, por datos que no son de la Iglesia, sino por datos objetivos obtenidos de manera externa, que la realidad de los abusos es muy grave hoy en la sociedad española. No hay que mirar a la Iglesia hace 60 años, sino que me parece que si queremos atender de verdad a las víctimas y queremos atender a todas las víctimas, tenemos que mirar al hoy de esta situación, fundamentalmente al hoy. Y por supuesto sin dejar de mirar a ninguna víctima, ¿no? La Fiscalía habla de que está investigando anualmente del orden de 11.000, 15.000 casos de abusos cometidos contra menores en el ámbito de la sociedad española. La memoria fiscal del año 2020 así lo recoge. También la fiscal general informó de que tenía 68 causas abiertas, investigaciones abiertas de delitos cometidos contra menores, de abusos sexuales cometidos contra menores en el ámbito religioso en España, no en el ámbito de la Iglesia Católica, que evidentemente será la mayoría, sino en el ámbito de todas las religiones, de todo el ámbito religioso. Y dijo que, correspondientes a lo religioso, había 68 causas. Si nosotros tenemos al mismo tiempo en la cabeza que en España ha investigado 15.000 causas, 68 corresponden al ámbito religioso, podemos decir fácilmente que hay 14.932 causas que no corresponden al ámbito religioso y que merecen toda la atención, porque no podemos hablar de víctimas de primera y de segunda. ¿Qué está haciendo la Iglesia para favorecer una mayor presencia de la mujer en sus órganos de gobierno? Yo creo que en esto la Iglesia es parte de una sociedad que es igualmente consciente de que el papel de la mujer en la vida diaria no se corresponde con su participación en los ámbitos de decisión. O sea, toda la sociedad está en los últimos años cogiendo esta conciencia, podríamos decir desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, y la Iglesia también, que participa de la vida social, también adquiere conciencia de la relevancia, de la importancia y de la aportación imprescindible de la mujer en los órganos de decisión. El sínodo, la asamblea sinodal que se celebró en España en el mes de junio, ya señaló la necesidad no solo de que la mujer, sino de que los laicos
fueran incorporados a los elementos de decisión de la vida de la Iglesia. Y dentro de los laicos, de manera especial, las mujeres. Hablamos de las personas que no son sacerdotes y no son religiosos, ¿no? Sino que por su capacidad profesional, por ser expertos en áreas concretas en las que la Iglesia está presente y toma decisiones, que esos expertos participen en la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que pensar que en la vida la Iglesia fundamentalmente realiza 3 acciones. O sea, la misión de la Iglesia cumple 3 acciones y 2 de ellas las sostienen fundamentalmente mujeres. No solo desde el punto de vista de la ejecución, de la realización de esas misiones, sino también desde la decisión de los ámbitos y de los modos en que deben realizarse, ¿no? Digamos que la Iglesia lo que hace es anunciar la figura de Jesús, la salvación de Jesucristo, celebrar esa salvación y vivir la caridad, compartir la salvación. Bueno, pues si miramos un poco a la realidad de la Iglesia hoy, vemos que el anuncio de Jesucristo como Salvador, lo que son las catequesis, las misiones, las escuelas, la enseñanza de la religión, está en manos de las mujeres, fundamentalmente en manos de las mujeres. Y lo mismo ocurre con la vida de caridad en la vida de la Iglesia. O sea, lo que corresponde a la atención de los comedores sociales, de los servicios sociales de las parroquias, de las cáritas parroquiales. Lo que corresponde a los comedores sociales que decía antes y también a los hospitales o la atención a las personas mayores. Toda esta actividad de compartir el amor de Dios en el mundo, que es una esencia de la visión de la misión de la Iglesia, lo sostienen en realidad las mujeres. Pero es verdad que la incorporación a los órganos de gobierno pues es una laguna que el sínodo lo señaló en el mes de junio y que la Iglesia lo recogió. Muchos puestos de decisión en la Iglesia están abiertos únicamente a sacerdotes y obispos. ¿El sacerdocio exclusivamente masculino no es un techo de cristal para las mujeres? En el fondo, la vida de la Iglesia, desde el primer momento, en la primera elección que hace Jesucristo de las personas que van a estar consagradas a esa misión, Él elige a 12 hombres. Y la Iglesia ha visto a lo largo del tiempo que esa decisión de Jesucristo no era una decisión acomodaticia o que no era una decisión por los tiempos en los que Él vivía, sino que era una acción explícita de Jesucristo que tenía esa voluntad. Y desde el primer momento, toda la vida de la Iglesia católica está el ministerio sacerdotal, lo que podemos decir el servicio sacerdotal, está confiado a los varones, pero no a modo de derecho, sino a modo de vocación, de llamada de Dios. Y cuando entendemos la vida sacerdotal o el ministerio episcopal, llegado el caso o lo que sea, como un techo de cristal para las mujeres, nos estamos equivocando, dibujando encima de ese techo el orden sacerdotal, porque el orden sacerdotal no está por encima, está por debajo. O sea, los sacerdotes no son los que mandan, sino los que sirven. Y cuando un sacerdote se dedica a mandar, está equivocando su misión. ¿Será una realidad algún día el sacerdocio femenino o el fin del celibato sacerdotal? No te creas tú que yo soy muy de quinielas. Pero sí te puedo decir que yo tengo la seguridad personal de que el tema de la ordenación de la mujer está cerrado, está definitivamente asumido por la vida de la Iglesia, que esto es una voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, en eso no habrá cambios. En el tema del celibato sacerdotal, hay que recordar que de los 20 y pico ritos que hay en la Iglesia, prácticamente todos, en todos los ritos, los sacerdotes se casan, ¿vale? No, mejor dicho, los sacerdotes acceden al sacerdocio cuando ya están casados. El rito más grande, por otra parte, que es el rito latino, el que conocemos nosotros, más cercano a nosotros, a nuestra tradición y a nuestra cultura, en el rito latino el celibato se incorpora a la vida de la Iglesia, de este rito, en el siglo IV prácticamente, y a la vuelta de los siglos se vive como un don. El celibato es un don para la vida de la Iglesia, yo lo entiendo así. Es un don para la vida de la Iglesia desde un punto de vista de organización de la vida de la Iglesia. O sea, la pura organización, el puro servicio sacerdotal lo hacen más posible los sacerdotes célibes. Porque no cabe duda de que para la disponibilidad de un sacerdote, el hecho de no tener una mujer y unos hijos al lado asociados a ti, para su disponibilidad te hacen más dúctil a la necesidad de la Iglesia en cada momento, ¿no?
necesito que vayas a esta parroquia, necesito que te vayas a vivir a Madrid, necesito que te vayas y no llevas detrás de ti. Y al mismo tiempo, en el día a día, también te hace más fácil al servicio. O sea, si una persona te llama a las 12 de la noche, si una persona te llama fuera de su horario, fuera de tu horario, si una persona te llama, entre comillas, cuando tú estás de vacaciones, el ser célibe te facilita poder atender mejor a las necesidades de la Iglesia en todo momento. Pero es verdad, o sea, insisto, que la Iglesia podría hacer una reflexión sobre esto y de la misma forma que lo puso, el celibato para los sacerdotes, lo podría quitar, ¿vale? Pero en el hoy de la Iglesia, en este tiempo concreto de la Iglesia, me parece que el celibato es una denuncia, una llamada profética a una vida entregada al servicio de los demás. Y que me parece que en este tiempo concreto, donde las relaciones no implican una entrega del corazón, sino que son a veces muy parecidas a un juego, el tener una persona que ha decidido entregar su vida y que eso se manifiesta, se hace visible en una vida célibe, me parece que también es una expresión profética de la cercanía de Dios a este mundo. ¿Está dando la Iglesia pasos concretos para integrar a las personas homosexuales y evitar su discriminación? Hay un punto que para nosotros es muy importante. La Iglesia trata con personas, no con colectivos. Cada persona tiene su corazón. Dentro de cualquier colectivo que nos podamos imaginar hay personas muy distintas, con necesidades muy distintas, con un corazón muy distinto y con heridas y sufrimientos y alegrías muy distintas. Por eso la Iglesia no mira a los colectivos, mira a las personas, ¿no? El colectivo homosexual o cualquier colectivo que se quiera... fíjate, para participar en la vida de la Iglesia tiene el mismo credo, los mismos mandamientos, los mismos sacramentos y las mismas oraciones. O sea, el colectivo, que dirías tú, el colectivo homosexual o tal, no tiene un credo distinto, no tiene que crear cosas distintas que un heterosexual. No tiene unos mandamientos distintos que un heterosexual. No tiene o sea, digamos que todos tienen el mismo credo, los mismos mandamientos en su forma de vida y que todos tienen las mismas ayudas de Dios en los sacramentos y en la oración para llevar adelante su vida cristiana. Y desde el punto de vista de la ofensa a Dios, en el orden de los pecados que señalabas antes, es posible que haya más pecado entre los heterosexuales que entre los homosexuales. Ha dicho que los fieles heterosexuales y los homosexuales tienen los mismos sacramentos, pero los segundos no tienen el matrimonio. El don del matrimonio, ¿no? La relación entre un hombre y una mujer, no es una cosa que ponga la Iglesia, ¿no? O sea, la familia, la entrega del hombre a la mujer, una vida entregada en un plan que se prolonga en el tiempo, ¿no? Que está abierta a la vida y que tiene una complementariedad entre el hombre y la mujer, eso no es algo que diga la Iglesia, está en la naturaleza humana. O sea, cuando no había Iglesia católica, los hombres y las mujeres se relacionaban de la misma forma. Y en la necesidad de su corazón, la necesidad del corazón de una persona enamorada, lo que busca es una complementariedad. Una complementariedad que, por supuesto, es fisiológica, es biológica, es una complementariedad psicológica, es una complementariedad fecunda. Entonces, esto que está en la naturaleza del ser humano, que la Iglesia, la vida cristiana, la reconoce y la asume, es una limitación no para la vida cristiana, sino para el propio desarrollo de la naturaleza humana. ¿A qué atribuye la pérdida de fieles en la Iglesia española, particularmente su desconexión con los jóvenes? O sea, la pérdida de fieles en la vida de la Iglesia tiene dos motivos, uno externo y uno interno. El externo es el ambiente social en el que vivimos. O sea, vivimos un mundo muy secularizado, vivimos un mundo con un interés muy fuerte en hacer personas individuales, sin vínculos, sin relaciones. Yo creo que al poder político y al poder económico le interesa a la gente sola. Es más fácilmente manejable desde lo político y es más productiva desde lo económico. Por tanto, hay un interés en este mundo, en esta sociedad concreta, en que la gente no establezca vínculos, no establezca relaciones.
Y la iglesia es una familia de familias. O sea, la iglesia es un pueblo de personas que se relacionan. Y no solo eso, sino que además es un pueblo que cree que lo mejor está por venir. Es un pueblo que cree que hay una vida eterna, que cuando acaba esto, comienza la vida. Y por tanto tiene su aspiración puesta, su horizonte puesto en la eternidad. Eso para el mercado es un problema gordísimo. Por tanto, el mercado necesita gente sola, gente sin trascendencia. Y solo son interesantes para el mercado los que producen y los que consumen. Por eso el mercado no necesita niños a corto plazo y no necesita mayores a corto plazo. Y fácilmente el mercado, con la política, establece leyes que hace que no haya niños y que no haya mayores. Y para el mundo político también. O sea, la gente que cree que la solución está en la vida eterna, o sea, que donde encajarán todas las cosas está en la vida eterna, fácilmente se va a separar de la vida política como batalla habitual. O sea, va a contribuir a la vida pública, a la vida política, para organizar el bien común posible aquí, pero sabiendo que el bien común definitivo está en el cielo. Y desde el punto de vista interno es una pérdida de la conciencia del cristiano de su vida cristiana. En la vida de la iglesia nos encontramos a muchísimas personas que participan de la vida de la iglesia para recibir, pero no para dar, ¿vale? De alguna forma, quizá, a lo mejor, el hecho de una iglesia tan implantada en nuestro país, ¿no?, con tantísima presencia, hacía innecesario involucrarse en la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia estaba muy desarrollada, ¿no? Y eso ha hecho que la conciencia de pertenencia y por tanto de militancia se haya devaluado en la conciencia de los cristianos de nuestro tiempo. Y hay muchas personas que van a la iglesia a recibir, ¿no? Yo vengo aquí a que me den el catecismo, vengo aquí a que me den la comunión, vengo a que me den aquí el perdón de los pecados, vengo aquí a que me den el comedor social, vengo aquí a que me den. Y hace falta tomar conciencia de que a la iglesia se va a dar la propia vida. O sea, se va a dar parte de tu tiempo, se va a dar parte de tu dinero, se va a dar parte de tu oración. O sea, la iglesia la sostienen los fieles. Entonces, ¿qué le falta a esta sociedad para no perder fieles? Que los fieles lo sean. O sea, que tengan conciencia de una misión. ¿Tiene la iglesia un problema de comunicación para transmitir sus aportaciones a la sociedad? En esto también creo que hay dos problemas distintos, ¿no? Es verdad que la iglesia no se preocupa mucho de su imagen, ¿no? Que los miembros de la iglesia no se preocupan mucho de dar a conocer lo que hacen. Es fácil encontrarte a un cura que da de comer a 200 personas en un comedor social de la parroquia que no lo quiere contar en un medio de comunicación, ¿no? Y que te dice, no me líes, tengo que buscar a los voluntarios, tengo que ir a recoger la comida para hoy, tengo que preparar la cocina, tengo que tal, no me hagas una entrevista. Entonces, la iglesia no vive para la imagen, la iglesia vive para su misión. Y entonces los que nos dedicamos a comunicación de la iglesia notamos esa dificultad de hacer visible. Al mismo tiempo, en el otro lado, entiendo que hay una forma de comprender la noticiabilidad de las cosas o la importancia de las cosas que no deja hueco a la presencia de la iglesia. O sea, que una acción de la iglesia, una acción social, una acción caritativa, una acción celebrativa de la iglesia, una misión educativa, no tendrá repercusión fácilmente en un medio de comunicación. Entonces los que nos dedicamos a comunicación estamos entre los que no lo quieren contar y los que no lo quieren contar. Y esa labor realmente es difícil. Hay un punto que me parece que es importante, que también va en la conciencia de pertenencia a la que nos referíamos antes, que es la conciencia que tienen que tener todos los cristianos de que parte de su misión es dar testimonio. O sea, que su vida pública, su estar en la asociación de vecinos, en la comunidad de vecinos, su estar en la piscina, su estar en el deporte o su estar así, es parte de la presencia de la iglesia. O sea, ser conscientes de que la iglesia tiene hoy, 1.400 millones de portavoces, que no pueden ser portavoces callados, sino que tienen una obligación de hacer visible lo que a ellos les llena el corazón. Que los primeros cristianos vivieron una sociedad fuertemente paganizada, una sociedad que era hostil a las ideas que planteaban ellos. Los primeros cristianos vivían en un entorno político que despreciaba lo que ellos proponían
y no tenían ningún apoyo de las autoridades públicas. Y a la vuelta de 3 siglos, el cristianismo fue la religión del imperio, simplemente porque los cristianos fueron cristianos.